Santiago Reyes Montalbán tenía 43 años y la costumbre de resolver los problemas antes de que terminaran de presentarse, lo que sus colaboradores admiraban en las reuniones de negocios, y que en el resto de su vida producía resultados que nadie habría descrito como admirable con la misma facilidad. Era director de una constructora mediana que él mismo había fundado. A los 28 años, con un crédito que tardó 6 años en pagar y una reputación de hacer bien lo que prometía que había tardado 15 en construir y que era, en su opinión honesta, la única cosa verdaderamente suya que tenía. La otra cosa verdaderamente suya era Elena Reyes Carrasco, 6 años. Ojos grandes de ese marrón que parece negro hasta que le da el sol y entonces tiene el color exacto del caramelo cuando todavía está caliente. Cabello rizado que nunca terminaba de estar en su sitio y que ella consideraba una característica y no un problema. La risa de su madre, que era lo más doloroso y lo más precioso que Santiago podía escuchar dependiendo del día. La madre de Elena, Claudia, había muerto hace 3 años, no de una enfermedad larga que da tiempo de prepararse. De un accidente de tráfico un jueves a mediodía que convirtió todo lo que había antes de ese jueves en una categoría diferente a la que vino después. Santiago había aprendido en esos 3 años muchas cosas que no había aprendido en los 40 anteriores. Principalmente que hay tipos de dolor que no tienen protocolo de gestión y que los sistemas de eficiencia que funcionan en los negocios no tienen ninguna aplicación en el territorio de la pérdida. Había aprendido que criar sola a una niña de 1903 años era imposible para una persona que tenía una empresa que atender, lo que lo había llevado a buscar ayuda del único modo que sabía buscar las cosas que necesitaba. Con precisión y sin perder tiempo, la agencia le había enviado a Valeria Núñez Palomares, 32 años, cabello oscuro recogido siempre en un rodete bajo, ojos de color avellana que miraban las cosas con una atención que Santiago había notado sin analizar desde el primer día. La atención de alguien que está completamente presente en lo que hace. Sin reservas, sin distracciones, llevaba 5 años con ellos, 5 años cuidando a Elena con esa paciencia específica de quien ama lo que hace no porque se lo hayan enseñado, sino porque no podría hacerlo de otra manera. Santiago sabía de Valeria lo siguiente, que era puntual, que Elena la adoraba, que la casa funcionaba, y que había algo en la manera en que esa mujer se movía por los espacios que producía una calidad de silencio diferente a la que habría sin ella. Un silencio habitado en lugar de vacío. No sabía nada. Más, no lo había preguntado porque en los 3 años de reconstruir una vida, después de la de Claudia no había habido espacio mental para preguntar cosas que no tuvieran urgencia inmediata. Y la vida privada de Valeria no la tenía. Hasta que Elena se lo contó. El martes en cuestión era un martes de febrero. Santiago llegó a casa a las 6 de la tarde, que era tarde para él en los últimos meses porque había decidido, después de una conversación con su hermana que había durado 2 horas y que él había empezado resistiendo y terminado escuchando, que Elena necesitaba verlo más, no más dinero, no mejores actividades, simplemente más a él. Entró por la puerta principal. Elena estaba en el salón dibujando en el suelo con los lápices de colores extendidos a su alrededor, en el radio máximo que alcanzaban sus brazos, que era su manera habitual de trabajar. «Papá», dijo sin levantar la vista del dibujo. «Hola, caracol. Llega antes que ayer». «Sí. Valeria dijo que ibas a intentarlo». Santiago se detuvo. «¿Valeria dijo eso?» «Dijo que a veces las personas intentan las cosas cuando entienden por qué importan». Elena levantó la vista. «¿Entendiste por qué importa?» Santiago miró a su hija de 6 años que le estaba haciendo una pregunta que debería haberle hecho él a sí mismo. «Sí», dijo. Elena asintió con la seriedad de quien ha recibido la respuesta correcta. «Valeria está en la cocina», dijo. «Está haciendo la cena. Hoy hay lentejas». Santiago fue a la cocina. Valeria estaba de espaldas a la puerta removiendo algo en el fuego con esa concentración tranquila que era su modo natural de hacer las cosas. «Buenas tardes», dijo Santiago. Ella se giró. «Buenas tardes. La cena estará lista en 20 minutos». Sin prisa, una pausa breve. ¿Le dijo Elena algo sobre Valeria? Valeria lo miró. ¿Sobre mí? Me dijo que le comentaste que yo iba a intentar llegar antes. Valeria sostuvo su mirada. Le dije que cuando las personas entienden por qué algo importa, generalmente lo intentan, dijo. Ella preguntó si usted lo entendía. Le respondí que creía que sí. Santiago asintió. Tenía razón, dijo. Valeria volvió a la olla, y Santiago se quedó en el umbral de la cocina pensando que en 5 años esa mujer había conocido a su hija lo suficiente para tener conversaciones con ella sobre él, y que él no sabía absolutamente nada de la vida de esa mujer fuera de esa cocina.
El jueves de esa misma semana, Elena llegó al despacho de su padre a las 8 de la noche con el pijama puesto y un dibujo en la mano. «Papá, tengo que contarte algo importante». Santiago dejó los papeles. «Dime». Elena se subió a la silla frente al escritorio con la solemnidad de las negociaciones serias. «Es un secreto de Valeria», dijo. «Pero creo que tú deberías saberlo porque eres el papá, y los papás necesitan saber ciertas cosas, aunque sean secretos». Santiago la miró con cuidado. «¿Valeria te dijo que lo contaras?» «No», Elena pensó, «pero tampoco me dijo que no lo contara. Y creo que se olvidó de decirme que no lo contara porque no pensó que yo lo iba a contar. ¿Y si se molesta cuando sepa que me lo contaste?» Elena consideró esto con la seriedad de quien evalúa un riesgo real. «No creo que se moleste», dijo finalmente, «porque lo que le voy a contar es algo bueno. Las cosas buenas no molestan cuando se cuentan». Santiago decidió escuchar. «Valeria escribe cuentos», dijo Elena. Una pausa. «¿Cuentos?» «Sí, para niños. Cuentos de verdad, con dibujos y todo. Me los lee antes de dormir desde hace 2 años, pero no son cuentos de libros. Son cuentos que ella inventa». Una pausa. «Los escribe en un cuaderno rojo que tiene en su bolsa». Santiago la miró. «¿Y eso es el secreto?» «No todavía». Elena extendió el dibujo que llevaba. «Este es el mapa del país donde viven los personajes de sus cuentos». Me lo dibujó ella. «Se llama Luma Verde». Señaló distintos puntos del dibujo. «Aquí está el bosque de los ecos. Aquí está el mar que cambia de color según lo que piensa la gente que lo mira. Y aquí está la ciudad donde vive la niña protagonista». Santiago miró el dibujo. Era detallado. Tenía un cuidado en la elaboración que iba más allá de lo que alguien hace para entretener a un niño. «¿Y la niña protagonista?», preguntó. Elena lo miró con esa expresión de quien está a punto de revelar la parte más importante. «Se parece a mí», dijo. «Pero Valeria dice que no es yo. Dice que es una niña que se parece a mí pero que tiene aventuras que yo no tuve todavía». Una pausa. «Papá, ¿puedo preguntarte algo?» «Claro. ¿Tú sabes lo que Valeria hace cuando no está aquí?» Santiago tardó en responder. «No», admitió. Elena asintió como si eso confirmara algo que ya sabía. «Yo tampoco lo sé todo», dijo. «Pero sé que escribe, porque cuando me lee los cuentos, las páginas del cuaderno rojo tienen marcas de borrador. Eso significa que los corrigió muchas veces antes de leérmelos. Y eso significa que le importan mucho». Santiago miró a su hija. «¿Cómo sabes tú lo que significan las marcas de borrador?» Elena lo miró con paciencia. «Valeria me lo enseñó. Me dijo que las marcas de borrador son la huella del trabajo invisible. Que lo que parece fácil cuando lo lees es difícil cuando lo escribes y que las marcas de borrador son la prueba de que alguien se esforzó para que lo difícil pareciera fácil». Santiago se quedó con esa frase flotando en el despacho. «Elena», dijo finalmente. «¿Qué? ¿Por qué me cuentas esto?» Elena lo miró con una honestidad que solo tienen los niños que todavía no han aprendido que hay verdades que los adultos prefieren no escuchar directamente. «Porque Valeria cuida mucho de mí», dijo. «Y creo que tú deberías cuidar un poco de ella también. Y para cuidar a alguien tienes que saber quién es. Y tú no sabes quién es Valeria todavía». Santiago no dijo nada durante un momento. «Tienes razón», dijo finalmente. Elena asintió. «Lo sé», dijo. «¿Me llevas a la cama?» Al día siguiente, Santiago llegó a casa a las 5:30. Elena estaba en el colegio todavía. Valeria limpiaba el salón cuando él llegó. «Valeria», dijo desde el umbral. Ella se giró. «Señor Reyes, no esperaba que llegara tan pronto». «Santiago», dijo él. «Por favor». Valeria lo miró sin decir nada. 5 años siendo el señor Reyes es demasiado tiempo, dijo Santiago. «Ya no tiene sentido». Una pausa breve. «Santiago», repitió Valeria. Y luego esperó. «Elena me habló anoche de los cuentos», dijo. El silencio que siguió fue el tipo de silencio que tiene cosas dentro. Valeria bajó la vista al trapo que tenía en la mano. Lo dobló despacio. Lo dejó sobre la mesa. Luego levantó la vista. «Lo hizo», dijo. No era una pregunta. «Me enseñó el mapa de Luma Verde», dijo Santiago. Valeria asintió despacio. «Debería haberle dicho que no lo contara», dijo. «No pensé que...». «Me alegra que no lo dijera», la interrumpió Santiago. Valeria lo miró. «¿Por qué?». Santiago buscó las palabras correctas. «Porque llevas 5 años en esta casa y yo no sabía que escribías. Y eso me parece una información importante que debería tener, y que no tenía porque nunca pregunté». Valeria lo miró durante un momento con esa expresión que él todavía no sabía leer completamente. «No es algo que entre en las responsabilidades del trabajo», dijo. «No», dijo Santiago. «Pero sí entra en las responsabilidades de una persona que tiene a otra en su casa durante 5 años y que debería conocerla mejor de lo que la conoce». Silencio. «¿Qué quieres saber?», preguntó Valeria directamente.
Todo, dijo Santiago. Y luego porque era demasiado amplio y lo sabía. Empieza por los cuentos. Valeria tardó un momento. Luego fue a su bolso, que estaba en el recibidor. Volvió con un cuaderno de tapas rojas que tenía el aspecto de haber sido usado durante mucho tiempo con mucho cuidado. Lo dejó sobre la mesa entre los dos. Los empecé cuando tenía 22 años, dijo. Antes de Elena, cuando trabajaba en otra casa con otros niños. Una pausa. Siempre hubo niños, y siempre hubo cuentos para ellos. Santiago miró el cuaderno. ¿Puedo? Valeria asintió. Santiago lo abrió. Las primeras páginas eran de hacía años, con una caligrafía más insegura pero una imaginación ya completamente formada. Mundos con reglas propias, personajes con historias que importaban. Ese tipo de construcción que no se improvisa. Las páginas más recientes tenían las marcas de borrador que Elena había descrito. El trabajo invisible de alguien que se esfuerza para que lo difícil parezca fácil. Luma Verde, dijo Santiago encontrando la sección. El país de los cuentos de Elena, dijo Valeria. Empezó hace 2 años, cuando ella me preguntó por qué en los libros que leíamos, los niños siempre eran de ciudades o de casas grandes y nunca de barrios como el de su abuela. Santiago levantó la vista. ¿Elena preguntó eso? Sí, tenía 4 años. Le respondí que quizás nadie había escrito ese cuento todavía y que a lo mejor lo podíamos escribir nosotras. Pausa. Ella dijo que sí, pero que quería que el país tuviera un mar y un bosque también, no solo el barrio. Por eso Luma Verde tiene todo. Santiago miró el cuaderno. Estos cuentos, dijo, solo los lee Elena. Valeria tardó en responder. Sí, dijo. Hasta ahora, una pausa que tenía dentro más de lo que decía. ¿Has pensado en publicarlos? Valeria lo miró. Los he pensado muchas veces, dijo. Pero publicar un libro de cuentos requiere un ilustrador, requiere una editorial que los acepte, requiere tiempo que cuando estás trabajando 12 horas es difícil de encontrar. Y requiere creer que lo que escribes vale la pena que alguien que no es un niño de 6 años en pijama lo lea. Una pausa. Algunas de esas cosas las tengo. Otras no. ¿Cuáles no tienes? Valeria lo miró directamente. ¿Por qué me preguntas esto? Santiago sostuvo su mirada. Porque me parece que hay algo en este cuaderno que merece existir fuera de él. Y porque mi hija tiene razón cuando dice que para cuidar a alguien hay que saber quién es. Y yo no sabía quién eras. Valeria bajó la vista al cuaderno un momento. Luego la levantó. Las marcas de borrador, dijo, son de las últimas 3 versiones de cada cuento. Los corrijo hasta que ya no encuentro nada que mejorar. Una pausa. Llevo haciendo eso desde los 22 años y todavía no estoy segura de cuándo algo está suficientemente terminado para que alguien más lo vea. Elena lo ve. Elena tiene 6 años y me quiere. No es la audiencia más exigente. Santiago casi sonrió. Quizás, dijo, pero es la más honesta. Y si a ella le gustan, eso dice algo. Valeria lo miró durante un momento con esa expresión de quien está calculando algo. Santiago, dijo, ¿sí? ¿Por qué llegaste hoy a las 5:30? La pregunta era un desvío y los dos lo sabían, pero era también una pregunta real. Porque llevo 3 años llegando tarde a todo lo que no tiene precio en dinero, dijo Santiago. Y esta semana decidí que ya era suficiente tiempo. Valeria asintió. Elena me lo dijo, dijo. ¿Qué habías entendido por qué importaba? Sí. ¿Y el cuaderno? Preguntó Valeria. ¿Forma parte de lo mismo? Sí, dijo Santiago. Creo que sí. Fue un viernes. Santiago llevaba una semana con más preguntas que respuestas sobre Valeria Núñez Palomares, que era una situación completamente nueva para él, porque era el tipo de persona que generalmente tenía más respuestas que preguntas en cualquier territorio que habitara. Las preguntas eran sencillas en apariencia. ¿Qué hacía cuando salía de esa casa? ¿Dónde vivía exactamente? ¿Había personas en su vida con quienes hablara de los cuentos? ¿Por qué llevaba 12 años cuidando niños en casas ajenas cuando tenía un cuaderno rojo lleno de mundos propios? No eran preguntas de empleador, eran las preguntas de alguien que ha descubierto que lleva 5 años mirando la cubierta de algo y que quiere, por primera vez, saber qué hay dentro. El viernes, Valeria salió a las 4:15. Santiago esperó, bajó a la calle, la siguió. Caminaron durante 15 minutos por calles que él conocía de taxi, pero que a pie tenían una textura diferente, más concreta, con el ruido específico de una ciudad que existe al margen de los coches. Valeria entró en una librería, no una librería grande de cadena, una librería pequeña con el escaparate lleno de novedades ordenadas por criterios que no eran los habituales y con un cartel en la puerta que decía cerrado por inventario que claramente no aplicaba a Valeria porque la mujer de la caja la saludó por el nombre cuando entró. Santiago esperó en la acera. Por el escaparate podía ver parcialmente el interior. Valeria hablaba con la librera.
Una mujer de unos 45 años con gafas redondas y ese aspecto específico de las personas, que han leído tanto que los libros ya forman parte de su manera de moverse por el mundo. Hablaban durante 20 minutos. La librera le mostró algo, un libro. Valeria lo hojeó con esa atención que le ponía a todo. Luego la librera sacó algo de debajo del mostrador. Una caja plana. La abrió. Dentro había láminas de ilustración que Valeria revisó una a una con cuidado, sosteniendo cada una contra la luz de la ventana. Santiago vio eso desde la calle y entendió algo que no había calculado. Valeria estaba buscando un ilustrador, o más exactamente, estaba revisando trabajo de ilustradores con la librera, que probablemente conocía a artistas que buscaban proyectos. Estaba haciendo, en silencio, exactamente lo que había dicho que era difícil de hacer, el trabajo de convertir un cuaderno en algo que pudiera existir fuera de él. Cuando Valeria salió de la librería, llevaba en la bolsa el libro que había hojeado y un sobre que la librera le había dado con algo dentro que él no pudo ver. Caminó 3 calles más, entró en un bar pequeño con la persiana a medio bajar y el aspecto de estar esperando la hora de llenarse. Santiago esperó. A los 10 minutos, por la dirección contraria, llegó una mujer de unos 35 años con una mochila grande y los dedos manchados de algo que podría ser tinta o pintura, y entró al mismo bar. Santiago se acercó a la ventana del bar. Desde ahí veía la mesa donde Valeria y la otra mujer estaban sentadas. La mujer de la mochila había sacado un cuaderno de dibujo grande y lo tenía abierto sobre la mesa. Valeria miraba lo que había dentro con esa atención que Santiago reconocía porque era la misma con que revisaba las láminas en la librería. Hablaban. La mujer de la mochila señalaba algo en su cuaderno. Valeria respondía. La mujer tomaba nota. No era una conversación casual, era una reunión de trabajo. Valeria estaba reunida con una ilustradora. Santiago se alejó de la ventana, caminó de vuelta por las mismas calles y llegó a casa antes que Elena, que volvía del colegio a las 5:30. Se sentó en el despacho, miró el mapa de luma verde que Elena había dejado sobre la mesa el jueves y que él no había devuelto porque no quería devolver. Todavía miró el bosque de los ecos, el mar que cambia de color según lo que piensa la gente que lo mira, la ciudad donde vive la niña, que se parece a Elena pero tiene aventuras que Elena no ha tenido todavía. Pensó en una mujer que llevaba 5 años en su casa y que en ese tiempo había estado construyendo en silencio algo que requería librerías y ilustradoras, y cuadernos llenos de marcas de borrador y paciencia, del tipo que no se improvisa, sin decírselo a nadie en esa casa, sin pedirle nada a nadie en esa casa, simplemente haciéndolo. Al día siguiente, Santiago fue a la librería, entró antes de que abrieran oficialmente, cuando la librera estaba ordenando el escaparate y lo dejó pasar con esa mirada de quien evalúa a las personas en función de cómo miran los libros del escaparate antes de entrar. Busco a Valeria Núñez, dijo Santiago. La librera lo miró. ¿Es usted el empleador? Soy Santiago Reyes, vivo con mi hija Elena. Valeria lleva 5 años con nosotros. La librera asintió despacio. Soy Celia, dijo. Valeria viene aquí desde hace 3 años. Lo sé. La vi ayer a través del escaparate. Celia lo evaluó de nuevo. ¿La siguió? Sí. ¿Por qué me lo dice? Porque si no lo digo, la conversación empieza con algo que no es verdad, y eso generalmente produce resultados peores que empezarla con algo que sí lo es. Celia asintió muy levemente. ¿Qué quiere saber? Los cuentos de Valeria, dijo Santiago. ¿Los ha leído? Partes, dijo Celia. Las partes que ella me ha dejado ver. ¿Son buenos? Celia lo miró. Son muy buenos, dijo con la precisión de alguien que lleva 20 años en el negocio de los libros y sabe exactamente lo que eso significa. Tienen algo que la mayoría de los libros de cuentos no tienen. Respetan a los niños. No los simplifican. No les dan lecciones envueltas en azúcar. Les hablan como si fueran personas completas que merecen historias completas. Santiago la miró. Entonces, ¿por qué no están publicados? Celia respiró. Porque publicar un primer libro de cuentos sin nombre conocido requiere que alguien con peso en el sector lo respalde. Y Valeria no tiene esos contactos. Ha enviado el manuscrito a 3 editoriales en 2 años y las 3 han respondido con rechazos amables que dicen que el proyecto es interesante pero que el mercado es complicado para autores nuevos sin plataforma. Y la ilustradora que vi ayer, Celia lo miró sorprendida. También la vio. Sí, se llama Ana Villena, dijo Celia. Es una ilustradora joven con un estilo que encaja perfectamente con los mundos de Valeria. Trabajan juntas desde hace 4 meses. Ana ilustra a cambio de participar en los beneficios cuando se publique. Si se publica. ¿Cuándo se publica? Celia lo miró directamente. Cuando alguien con los contactos correctos decida que vale la pena ayudarlas a cruzar esa puerta, dijo.
¿Qué es la puerta más difícil de cruzar en este negocio? Santiago asintió. ¿Valeria sabe que estoy aquí? No. ¿Se lo va a decir? Celia lo pensó. Depende de lo que usted venga a hacer, dijo. Vengo a entender, dijo Santiago. Y después de entender, a ver si puedo ser de alguna utilidad. Celia lo miró durante un momento. Hay una presentación del libro el martes, dijo finalmente. Una autora de literatura infantil que conozco hace años. Valeria va a venir. Si quiere entender cómo funciona este mundo, es el mejor sitio para empezar. ¿Puedo ir? La librería es pública, dijo Celia. Cualquiera puede ir, y volvió al escaparate que estaba ordenando. La presentación del martes llenó la librería pequeña de Celia con unas 40 personas que tenían ese aspecto específico de quienes van a las presentaciones de libros en librerías pequeñas. Gente que lee de verdad y que ha aprendido que los libros importantes a veces llegan antes a los lugares pequeños que a los grandes. Santiago llegó con 10 minutos de antelación. Se puso en el rincón del fondo porque era el punto desde donde podía ver sin ser inmediatamente visible. Valeria llegó 5 minutos después con Ana Villena, la ilustradora, que llevaba la mochila de siempre y los dedos de siempre y una expresión de alguien que está exactamente en el tipo de lugar donde le gusta estar. Las dos se sentaron en la tercera fila. Santiago las vio sin que ellas lo vieran. La presentación fue de esas que justifican el acto. La autora habló de los libros con honestidad, sin el discurso preparado de quien promueve, sino con la honestidad de quien ha pasado mucho tiempo en un territorio y quiere compartir lo que sabe de él. Habló de los rechazos de los años antes del primer libro, de la diferencia entre escribir bien y conseguir que lo que escribes llegue a quien tiene que llegar. Valeria escuchaba con el cuaderno rojo abierto sobre las rodillas, tomando notas. Ana Villena escuchaba con ese modo suyo de absorber información que parecía pasivo y que claramente no lo era. Cuando la presentación terminó y empezó la parte de preguntas, Valeria levantó la mano. ¿Cuándo supiste que lo que escribías era suficientemente bueno para intentar publicarlo?, preguntó. La autora la miró. Cuando una niña de 4 años me preguntó por qué el personaje no volvía al final, dijo, y yo no tuve una respuesta que la satisficiera. Fue la primera vez que alguien me hizo una pregunta sobre mi trabajo que no podía responder. Y entendí que si un niño tenía una pregunta que yo no podía responder. El libro todavía no estaba listo. Valeria anotó algo. Santiago lo vio desde el fondo, después de la presentación, cuando la gente se dispersaba y Celia organizaba la cola de firma. Santiago se acercó. Valeria lo vio cuando ya estaba a 2 pasos. Se quedó quieta durante un segundo. Santiago, hola. Valeria. Ana Villena los miró a los dos con la evaluación de quien no conoce el contexto, pero lo está calculando. Esta es Ana, dijo Valeria. Luego a Ana. Santiago es el padre de Elena. Ana asintió. ¿La Elena de los cuentos?, preguntó. Sí, dijo Valeria. La niña que preguntó por qué en los libros no había niños de barrios, dijo Ana con una sonrisa que indicaba que esa historia la conocía bien. Santiago la miró. La misma, dijo. Luego miró a Valeria. Podemos hablar cuando quieras, dijo. No aquí. Cuando tú decidas. Valeria lo miró durante un momento. ¿De qué quieres hablar? De los cuentos, dijo Santiago. Y de lo que hace falta para que salgan del cuaderno. La conversación fue el miércoles. Elena estaba en el colegio. Santiago y Valeria estaban en la cocina con café en la mesa y el cuaderno rojo entre los dos porque Valeria lo había traído sin que nadie se lo pidiera. Con la lógica de quien entiende que hay conversaciones que requieren que las cosas de las que se habla estén presentes. Fui a ver a Celia el sábado, dijo Santiago. Valeria lo miró. Lo sé, me lo dijo. ¿Cuándo? El lunes. Una pausa. Me dijo que un hombre había venido a preguntar por mis cuentos y que había dicho que quería entender y después ver si podía ser de alguna utilidad. Otra pausa. Le dije que no necesitaba que nadie fuera de ninguna utilidad. Santiago asintió. Lo entiendo. ¿Entiendes por qué? Sí, porque llevas años construyendo esto sola y de la manera que has podido, y si alguien llega ahora a ayudarte sin que tú lo hayas pedido, eso puede sentirse como una interferencia aunque no lo sea. Valeria lo miró. Exactamente. Y sin embargo, dijo Santiago, ¿estás hablando conmigo? Una pausa. Sí, dijo Valeria. ¿Por qué? Valeria miró el cuaderno. Porque Elena me preguntó el lunes si había hablado contigo sobre los cuentos. Y cuando le dije que no todavía, me preguntó por qué. Y no tuve una respuesta que la satisficiera. Santiago casi sonrió. Es la misma pregunta que le hizo la autora a la de la presentación. Lo noté, dijo Valeria. Por eso estoy aquí. Silencio de cocina con el café y el cuaderno y el miércoles afuera. Valeria, dijo Santiago. Hay algo que quiero decirte y que quiero que escuches antes de que respondas. Ella esperó.
Tengo contactos en el sector editorial que probablemente no tienes tú. No muchos, pero los correctos. Cuando construyo un edificio hay arquitectos, hay promotores, hay personas que mueven proyectos en distintos sectores y que conozco desde hace 15 años. Uno de ellos tiene una empresa de comunicación cultural que trabaja con editoriales independientes. Una pausa. No te estoy ofreciendo un favor. Te estoy diciendo que tengo una conexión que podría ser útil y que puedo hacer la presentación si tú quieres que la haga. Valeria lo miró. ¿A cambio de qué? De nada. Nadie hace nada a cambio de nada. Santiago consideró eso. Tienes razón, dijo. Entonces, a cambio de esto, que si el proyecto funciona y los cuentos se publican, Elena tenga el primer ejemplar. Con dedicatoria. Porque fue ella quien hizo la pregunta correcta. Valeria lo miró durante un momento largo. ¿Eso es todo? Eso es todo, silencio. Santiago, dijo Valeria. ¿Sí? ¿Por qué haces esto? Era la pregunta de siempre y la más difícil de responder con honestidad. Porque mi hija me dijo que para cuidar a alguien hay que saber quién es, dijo Santiago. Y porque me parece que en 5 años he sabido muy poco de quién eres tú. Y porque hay algo en ese cuaderno que merece existir fuera de él, y que no está existiendo porque faltan las conexiones correctas. No el talento. Valeria bajó la vista al cuaderno. Pasó un dedo por la tapa roja. El contacto tuyo, dijo. ¿Cómo se llama? Javier Ortega. Tiene una empresa que se llama Espacio Cultural. Trabajan con 3 editoriales independientes que publican principalmente literatura infantil y juvenil. Valeria asintió. ¿Puedo verle yo directamente? Por supuesto. Solo te presento. Lo demás es tuyo. Una pausa larga. Y Ana, dijo Valeria. ¿Qué de Ana? Si hay presentación, va conmigo. Los cuentos sin sus ilustraciones son la mitad de lo que son. De acuerdo, Valeria tomó el cuaderno, lo abrió en la primera página. Santiago la miró abrir el cuaderno y pensó que había algo en ese gesto, en la manera en que alguien abre el cuaderno donde tiene guardado lo más propio, que decía más sobre esa persona que cualquier currículum. Hay algo que quiero mostrarte, dijo Valeria. Dime. El primer cuento que escribí para Elena. Buscó la página. Lo escribí el primer mes, cuando ella tenía 3 años y todavía no dormía bien después de la muerte de su madre. Santiago no dijo nada. Se llama La niña que guardaba las estrellas en los bolsillos, dijo Valeria. Es sobre una niña que tiene miedo de la oscuridad, pero que aprende que la oscuridad no está vacía. Solo está llena de cosas que no se ven hasta que los ojos se acostumbran. La voz de Valeria no tembló al decirlo, pero sus manos sobre el cuaderno se tensaron ligeramente. Santiago lo notó. ¿Se lo leíste? 100 y pico veces, dijo Valeria. Durante casi un año, hasta que dejó de necesitarlo para dormir. Silencio. Gracias, dijo Santiago. Y era un gracias que no era solo por el cuento. Valeria lo miró. Era mi trabajo, dijo. No, dijo Santiago. Era más que tu trabajo. Y los dos lo sabemos. Valeria bajó la vista al cuaderno, asintió muy levemente, y la cocina se quedó en silencio con el café y el cuaderno y el miércoles y todo lo que no necesitaba ser dicho porque ya estaba dicho. La reunión con Javier Ortega fue 2 semanas después, en las oficinas de Espacio Cultural, que estaban en un edificio del centro con esa combinación específica de funcionalidad y carácter que tienen. Los espacios donde la gente trabaja en algo que le importa fueron Valeria y Ana. Santiago los presentó y luego se quedó fuera de la reunión porque había dicho que haría la presentación y no que estaría presente. Y esa diferencia era importante para que la reunión fuera lo que tenía que ser. La reunión duró 2 horas. Cuando salieron, Ana tenía una expresión que Santiago había aprendido a reconocer como satisfacción no expresada todavía. Valeria tenía la expresión de quien acaba de cruzar un umbral y todavía está procesando qué hay al otro lado. ¿Bien?, preguntó Santiago. ¿Quiere el manuscrito completo con las ilustraciones?, dijo Valeria. Para la semana que viene. Una pausa. Dice que si es lo que le describí, tiene una editorial que podría estar interesada. Santiago asintió. ¿Tienes el manuscrito listo? Lleva listo 2 años, dijo Valeria. Ana sonrió. Lo que no estaba lista era ella para mostrárselo a alguien, dijo con la precisión afectuosa de quien lleva meses trabajando con otra persona. Valeria la miró. El manuscrito estaba listo, insistió. Las circunstancias no. ¿Y ahora?, preguntó Santiago. Valeria lo miró. Ahora una niña de 6 años me preguntó una pregunta que no supe responder, dijo. Y eso cambia las circunstancias. El manuscrito llegó a Javier Ortega el jueves. El lunes de la semana siguiente, Javier llamó a Valeria. Santiago lo supo porque Elena se lo contó cuando llegó del colegio. Valeria estaba al teléfono cuando llegué, dijo Elena, sentándose en el sofá con la mochila todavía a la espalda. Y lloraba. Santiago la miró. ¿Lloraba? De alegría, dijo Elena con la precisión de los 6 años que distinguen perfectamente los tipos de llanto.
Lloraba como se llora cuando algo bueno pasa que llevaba mucho tiempo esperando. Yo lo sé porque yo lloré así cuando encontré el dibujo de mamá que creía que había perdido. Santiago se quedó muy quieto. ¿Y qué pasó?, preguntó. No sé todavía, dijo Elena. Cuando terminó de hablar por teléfono me abrazó mucho rato y me dijo gracias. Una pausa. ¿Por qué me dijo gracias a mí? Santiago la miró. Porque fuiste tú quien hizo la pregunta correcta, dijo. Elena lo miró sin entender del todo. ¿Cuál pregunta? La de por qué en los libros no había niños de barrios como el de la abuela. Elena procesó eso. Ah, dijo. Esa pregunta, confirmó Santiago. Elena asintió con la seriedad de quien acepta que las preguntas correctas tienen consecuencias que uno no siempre puede predecir. ¿Y qué le pasó a Valeria?, preguntó. Que van a publicar sus cuentos, dijo Santiago. Elena abrió mucho los ojos. ¿Los de Luma Verde? Los de Luma Verde. Elena se levantó del sofá tan rápido que la mochila cayó al suelo y fue corriendo hacia la cocina donde estaba Valeria. Santiago la escuchó llegar. Escuchó la voz de Elena decirle algo que no alcanzó a oír. Completamente, escuchó la risa de Valeria. Se quedó en el salón con la mochila de Elena en el suelo y el mapa de Luma Verde, que seguía sobre la mesa del despacho. Y algo en el pecho que era la sensación específica de que algo había estado mal durante mucho tiempo y que por fin, despacio y sin dramatismo, estaba empezando a estar bien. En los meses que siguieron, pasaron cosas en esa casa que nadie había planeado, pero que tenían la forma de las cosas que ocurren cuando las condiciones son correctas. Santiago llegaba a casa antes, no siempre a las 5:30. Pero antes de lo que había llegado durante 3 años, Elena lo notó la segunda semana y dijo, con esa honestidad de los 6 años que no ve razón para no decir lo que observa: llegas más. Eso está bien. Valeria lo notó también, pero no lo dijo. Lo registró con esa atención suya que registraba todo. El cuaderno rojo dejó de estar solo en el bolso. A veces estaba en la mesa de la cocina cuando Santiago bajaba a desayunar. A veces en la sala, abierto en alguna página, con una taza de café al lado que indicaba que alguien había estado leyendo antes de que él bajara. No era una invitación explícita a leerlo, era simplemente el cuaderno existiendo en el espacio compartido de una manera que antes no existía. Santiago lo leía cuando estaba disponible. Una mañana lo encontró, abierto en una página nueva, con una historia que no había visto antes. Era corta, apenas 2 páginas, y se llamaba El hombre que aprendió a llegar antes. Era la historia de un hombre que vivía en una ciudad muy grande y que siempre tenía mucho trabajo, y que llegaba tarde a todo excepto al trabajo. Y que un día su hija le preguntó si sabía por qué el sol salía cada mañana, y que él no supo responder, y que esa pregunta lo hizo llegar antes a casa para buscar la respuesta junto a ella. Y que la respuesta que encontraron juntos no era sobre el sol, sino sobre ellos. Al final de la historia, Valeria había escrito en el margen, con lápiz y letra pequeña: primera versión. Todavía le sobran cosas. Santiago la leyó 2 veces. La tercera vez buscó un lápiz y escribió en el margen opuesto, con su propia letra: a mí me parece que ya no le sobra nada. Pero no soy el más indicado para juzgar. Ese día, cuando Valeria encontró la nota, no dijo nada, pero dejó el cuaderno en la mesa del desayuno al día siguiente con una nota adhesiva pequeña que decía: la segunda versión siempre es mejor. Gracias por la primera opinión. Santiago guardó la nota adhesiva en el cajón del despacho donde guardaba las cosas que importan. Fue en una tarde de marzo cuando tuvieron la conversación que las semanas anteriores habían estado construyendo sin nombrarlo. Elena dormía, Santiago y Valeria estaban en la sala con 2 tazas de té, que era lo que había cuando ya no quedaba café. Valeria, dijo Santiago. ¿Sí? Hay algo que quiero preguntarte y que llevo tiempo sin encontrar el momento de preguntar. Ella esperó con esa quietud suya. ¿Estás bien aquí?, dijo Santiago. Valeria lo miró. ¿En esta casa? Sí, con este trabajo, con esta situación. Una pausa. Cuando se publiquen los cuentos, las cosas van a cambiar. Y quiero saber antes de que cambien si estás bien tal como están ahora. Valeria miró la taza. Estoy bien, dijo. Pero tu pregunta tiene más dentro de lo que parece. Sí, admitió Santiago. ¿Qué más tiene dentro? Santiago buscó las palabras. Que en estos meses he entendido cosas que no había entendido antes. Sobre esta casa. Sobre Elena. Sobre lo que faltaba en los 3 años después de Claudia. Una pausa. Y que parte de lo que faltaba estaba aquí todo el tiempo y yo no lo había visto. Valeria lo miró. Santiago, dijo. Lo que estás diciendo tiene consecuencias que cambian muchas cosas. Lo sé. Y tenemos que pensar en Elena antes que en cualquier otra cosa. También lo sé. Y yo tengo una vida que existe fuera de esta casa que acaba de empezar a tener la forma que quiero que tenga. Lo sé también. Valeria lo miró durante un momento. ¿Y aún sabiendo todo eso quieres decirlo?
No tengo que decirlo hoy, dijo Santiago. Pero sí quiero que sepas que lo pienso. Para que tengas la información que mereces tener. Valeria asintió despacio. La tengo, dijo. ¿Y? Una pausa larga. Y voy a pensarlo, dijo Valeria, con la honestidad que merecen las cosas que importan. Es lo que corresponde. Silencio de sala de noche con el té y Elena durmiendo y todo lo que estaba siendo dicho y todo lo que todavía iba a decirse. Valeria, dijo Santiago. ¿Sí? La historia del hombre que aprendió a llegar antes. Pausa. ¿Ya tiene segunda versión? Valeria casi sonrió. La estoy escribiendo, dijo. ¿Y le sobran menos cosas? Algunas, dijo. Las que le sobraban tenían que ver con que no sabía cómo terminarla. Pausa breve. Ahora creo que sé un poco mejor hacia dónde va. Santiago la miró. ¿Y hacia dónde va? Valeria tomó la taza. Hacia dónde van las historias que se escriben mientras están pasando, dijo. Que es hacia donde tienen que ir, aunque uno no lo sepa todavía. El libro se publicó un martes de octubre. Se llamaba Luma Verde y otros países y tenía en la portada una ilustración de Ana que era exactamente lo que tenía que ser. El mar que cambia de color según lo que piensa la gente que lo mira, con la niña protagonista de espaldas mirando ese mar desde una orilla que podía ser cualquier orilla. La presentación fue en la librería de Celia. Cabían 80 personas, vinieron 120. Los que no cabían dentro escuchaban desde la puerta con esa disposición específica de quien sabe que lo que está escuchando vale la incomodidad de estar de pie en el umbral. Valeria habló con la claridad de quien ha pensado en algo durante mucho tiempo, y finalmente tiene el espacio para decirlo. Habló de los niños para quienes escribía, de la niña que le preguntó por qué en los libros no había niños de barrios, y que por esa pregunta existía Luma Verde. De las marcas de borrador como huella del trabajo invisible, de las versiones que se descartan porque todavía les sobra algo y las que se quedan porque ya no les falta ni sobra nada. Ana habló de las ilustraciones con esa economía de palabras, de quien expresa mejor con imágenes, pero que cuando habla dice exactamente lo necesario. Celia presentó el libro con el afecto de quien ha estado cerca del proceso desde el principio, y que sabe el valor de haber confiado en algo que todavía no era evidente para el mundo. Elena estaba en la primera fila con el primer ejemplar en el regazo, el que tenía la dedicatoria. La dedicatoria decía, para Elena, que hizo la pregunta que hizo falta hacer, y para todos los niños que hacen preguntas que los adultos no saben responder todavía. Santiago estaba en la cuarta fila, no en la primera porque ese era el sitio de 1905. Elena y de Celia y de Ana y de las personas que habían construido ese libro de cerca. En la cuarta fila era exactamente donde correspondía estar. Cuando terminó la presentación y la sala se llenó del ruido de las conversaciones y las personas que querían hablar con Valeria y con Ana, Santiago se quedó en su silla. Elena fue a buscarle. «Papá». «¿Sí? Valeria me dijo que fuiste tú quien la presentó a Javier». «Sí. ¿Por qué no me lo dijiste?» Santiago la miró. «Porque no era importante que lo supieras. Lo importante era que los cuentos salieran del cuaderno». Elena procesó eso. ¿Y si Valeria no hubiera querido que la presentaras? Entonces no la habría presentado. ¿Y habrías esperado? Sí. Elena asintió con la seriedad de quien está evaluando si la respuesta es coherente con el comportamiento observado. Bien, dijo. Porque las cosas importantes se esperan. ¿Eso también te lo enseñó Valeria? No, dijo Elena. Eso lo sé yo sola. Y fue a buscar a Valeria para la firma de libros, dejando a su padre en la cuarta fila con una sonrisa que él mismo no sabía que tenía hasta que la tuvo. Pasaron más meses. El libro tuvo una segunda edición en diciembre. Ana comenzó a ilustrar el segundo libro de Luma Verde que Valeria había empezado a escribir el mismo mes en que el primero fue aceptado, porque las historias que existen de 1900 verdad no esperan a que la primera esté publicada para empezar. Elena aprendió a leer con suficiente fluidez como para leer sola partes del libro, que era una circularidad que la hacía reír con esa risa suya que era la risa de Claudia. Santiago aprendió cosas en esos meses que no habría podido aprender de otra manera. Aprendió que hay personas que construyen mundos en silencio mientras hacen otras cosas y que ese silencio no es ocultamiento, sino simplemente la consecuencia de que el mundo en que ocurre ese trabajo no siempre tiene espacio para él. Aprendió que su hija de 6 años y luego de 7 tenía una capacidad de observación que lo superaba en precisión aunque no en años, y que esa capacidad era en parte regalo de nacimiento, y en parte resultado de 5 años de conversaciones en 1900 en pijama con una mujer que la trataba como una persona completa. Aprendió que el silencio en las casas puede ser de varios tipos, y que la diferencia entre un silencio habitado y uno vacío es precisamente eso, si hay alguien dentro del silencio o no. Y aprendió, con la lentitud de las cosas que van a quedarse,
Que Valeria Núñez Palomares era el tipo de persona que no se apresura hacia nada que no tenga la forma correcta, y que esa cualidad que a veces parecía distancia era en realidad exactamente lo opuesto, la prueba de que para ella las cosas importantes merecen el tiempo que necesitan. Fue en una noche de abril, exactamente 1 año y medio después del martes en que Elena le había contado el secreto de los cuentos, cuando Valeria puso sobre la mesa del desayuno el cuaderno rojo abierto en una página nueva. Santiago lo vio cuando bajó. La historia se llamaba El hombre que aprendió a llegar antes. Segunda versión. Era más larga que la primera. Tenía más capas. La niña de la historia tenía ahora 7 años y hacía preguntas más complejas. Y el hombre de la historia había aprendido no solo a llegar antes, sino a quedarse, que era diferente y más difícil y más verdadero. Al final de la historia, en el último párrafo, la niña le preguntaba al hombre qué había aprendido desde que empezó a llegar antes. Y el hombre respondía que llegar tarde a algo no significa que sea demasiado tarde para que importe. Solo significa que hay que llegar con más atención. Y al margen con letra pequeña y lápiz. Segunda versión. Ya no le sobra nada. Santiago leyó la historia 2 veces. Luego tomó el lápiz que había junto al cuaderno. Escribió en el margen opuesto. Estoy de acuerdo. Y creo que la tercera versión va a ser la mejor de todas porque la están escribiendo juntos. Dejó el lápiz. Fue a preparar el desayuno. Cuando Valeria bajó 20 minutos después y vio la nota, se quedó un momento con la mano sobre la página. No dijo nada, pero tampoco borró lo que Santiago había escrito. Y eso en el lenguaje que habían construido entre notas en márgenes y tazas de café y cuadernos sobre la mesa y preguntas que merecen tiempo para responderse. Era exactamente lo que tenía que ser. Elena encontró el cuaderno abierto esa mañana cuando fue a buscar el zumo. Leyó la historia con la concentración de los 7 años que ya pueden leer solos. Cuando terminó, levantó la vista hacia su padre que estaba en la mesa y hacia Valeria que estaba junto a la ventana. Los miró a los dos. La tercera versión, dijo Elena. ¿Sí? Dijo Santiago. Tiene que tener a la niña más, dijo Elena. Porque la niña de la segunda versión hace preguntas importantes pero no está suficiente en la historia. Santiago miró a Valeria. Valeria miró a Santiago. Los dos miraron a Elena. Tienes razón, dijo Valeria. Elena asintió con la satisfacción de quien sabe que las preguntas correctas tienen respuestas. Lo sé, dijo, y fue a buscar el zumo. La cocina se quedó en silencio con el cuaderno abierto y el café y el jueves de abril y todo lo que estaba construyéndose despacio con el tiempo que necesitaba para tener la forma que tenía que tener.